Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a quienes nos están escuchando, a quienes nos van a escuchar, pues al primero de muchas entrevistas y proyectos que tenemos en donde pues vamos a invitar a expertos en diferentes áreas que tienen que ver con nuestro proyecto. Mi nombre es Roxana Sáez, represento a Vertigo y Comuna Garage en, como parte del equipo de Relaciones Públicas y Ventas. Les voy a platicar un poco quiénes somos. Somos un centro de bienestar y desarrollo físico integral con un enfoque en aportar a nuestra sociedad y a nuestra comunidad el hábito del deporte, del autocuidado, del bienestar, de la salud a través del movimiento. Nosotros cuidamos cuerpo, mente y alma, que al final del día todo va unido para formar pues a este ser humano que somos, cada quien, individuos. Organizamos diferente tipo de eventos para empresas, tratamos de ser aliados para apoyarlos pues dentro de sus normas para el bienestar con el objetivo de mejorar rendimiento, salud y un ambiente laboral saludable. Tenemos activaciones físicas, capacitaciones, en fin, que después platicaremos. El día de hoy me encanta, nos acompaña Rosy Martínez, que se une estrenando este proyecto padrísimo de ProAnalytics. Ella es experta en el área de ambientes de trabajo y la norma 35 y 37. Ofrece consultorías justamente para cumplir con las normativas, pero además trabaja mucho en la inclusión y en un ambiente laboral sano. Entonces, pues Rosy, bienvenida y muchísimas gracias por unirte con nosotros. Al contrario, estoy muy contenta, en verdad. Gracias por la invitación. Feliz de también formar parte de esta comunidad, sobre todo de cambio de todo, de vidas. Soy una de estas muchos testimonios que sé que cambian las vidas a través de comunidades de espacio como lo es Vértigo y Comuna, a través de todos sus servicios, pero sobre todo de su gran gente y de todo lo que ahí vamos a cambiarnos en cuanto a salud mental, salud física y contenta, muy contenta, porque este tema en verdad, hablar de la salud y cómo impacta en el trabajo, de cómo realmente genera resultados, no solamente para la persona, por supuesto, y su entorno más cercano, sino también para las empresas, yo creo que es muy importante. Y ojalá que todo lo que aquí platiquemos, que seguro saldrán cosas muy padres, pues nos sea de utilidad a muchas personas y a todas las personas y empresas que puedan también interesarse en el tema. Así es que feliz y muy agradecida por esta invitación. Gracias, Rox, y gracias a todo el equipo de Vértigo y Comuna Garage. Perfecto, pues claro que sí. Pues vamos a empezar a platicar un poco de temas que nos ocupan, ¿no? Perfecto, En puestísimas. ambas áreas. Que, bueno, una de las principales, te quiero platicar. Nosotros en Vértigo tenemos usuarios, como comentaba, desde los 3 años hasta adultos mayores. En común denominador tenemos muchas personas que trabajan en la zona industrial. Tenemos muchísimo Ok. trabajador de la zona industrial y bueno, nos ha tocado ver todo el proceso de las personas que llegan sin hacer nada de ejercicio, de que dicen en la vida he levantado una pesa, ¿cómo voy a empezar? Y digo, nos encanta y tenemos la fortuna de ir viendo su proceso, ¿no? De empezar de nada y de repente los ves con otra energía, con otra cara, con otra actitud, inclusive con otra dinámica familiar. Obviamente un cuerpazo, que esa es otra cosa. Muchas veces el cuerpo es un plus, pero al final del día, esta parte de empezar a trabajarlo. Y que además, desgraciadamente, es un tema que nos acoge mucho en estos tiempos, el sedentarismo. Claro. A mí me gustaría que me platicaras el sedentarismo, cómo daña y cómo impacta en el desempeño y la productividad en el trabajo. Ahora que pues está muy de moda esta parte del home office y de pasar muchas horas sentado y tal, que al final del día es sedentarismo. Entonces, platícame, Rosy, ¿qué piensas al respecto? Claro, y qué bueno que tocas este tema, Rox, porque en realidad es un tipo de, vamos a llamarle ya desde el síntoma, la enfermedad, un tipo de peligro silencioso, porque cuando pareciera que tenemos quizás una vida activa, voy a hablar como de diferentes perspectivas y allá voy hacia cómo en el trabajo, en el desempeño y en la productividad impacta. Cuando de repente a lo mejor estamos sí trabajando en una organización y tenemos una jornada de trabajo de 7, 8 horas, pareciera que el estarnos de repente moviendo, parándonos de la silla, o realizando actividades a lo mejor dentro de una misma oficina nos hace estar en constante movimiento, pero la realidad es de que no es así. Si nosotros sumáramos la cantidad de horas que pasamos frente a una computadora, en una sala, tomando juntas, tomando llamadas, me refiero, por ejemplo, a mucho de este tipo de actividad administrativa, pero también está la gente que trabaja en sus hogares y me incluyo, ¿no? O esta nueva, muy amable modalidad de trabajar desde casa, por ejemplo, también.
en donde tenemos esas facilidades o incluso en otros espacios, pero el punto es la posición y el estar continuamente o en horas, en tiempo continuo, sentados y sentadas. ¿Por qué y de qué manera esto afecta a la vida y por ende al desempeño y a la productividad? Pues nuestro organismo está creado desde que el ser humano existe para estar en movimiento, ¿no? Antes me gusta mucho esto cuando lo tomamos incluso en las capacitaciones, nos damos al origen de las personas. Cuando tú tenías que salir o nuestros antepasados salían a buscar, a cazar, a cultivar al campo, estaban en constante movimiento y actividad física. Pero de repente pasan estos años y sobre todo esta última era en donde estamos a través de la conectividad desempeñando un trabajo, ahí es donde está nuestro cuerpo y nuestra concentración todo el tiempo. A veces no nos damos cuenta de la forma en cómo estamos sentadas y sentados, el espacio en el que estamos, o simplemente darnos cuenta de lo que sucede en nuestro cuerpo. Creemos que a lo mejor con estas paradas espontáneas que a veces tenemos, o a lo mejor personas que practican sí actividad física 1 hora, algunas horas a la semana, creemos que con esto es suficiente, pero la realidad es que no. Sumemos la cantidad de horas a la semana, al mes, los años incluso que podemos llegar en este tipo de trabajos y podemos darnos cuenta que realmente somos un perfil muy sedentario. ¿De Claro, qué manera esto afecta al trabajo? Pues en todo, porque al final nosotros somos un cuerpo, vivimos en un cuerpo que nos permite desempeñar cualquier actividad. Si vamos a tomar decisiones, si vamos a trabajar en equipos, etcétera, al final necesitamos un cuerpo sano. Y cuando nosotros no le ponemos esta atención al cuerpo, entonces nos empiezan a cobrar ciertas facturas, ¿no? Que fue de donde nace justamente esta iniciativa de hablar de estos temas. Si claro, nosotros observamos, ¿no? Nuestras piernas, nuestra circulación, la forma en cómo nuestras células consumen la energía, qué le damos de comer al cuerpo, estos problemas quizás hasta de estreñimiento o de inflamación que podamos tener en intestinos, estómagos, y quizás se deba a esta posición continua que estamos teniendo, o nuestra espalda, nuestros músculos, los nervios, etcétera. Todo esto al final genera que nuestro cuerpo vaya detonando poco a poco y silenciosamente este tipo de secuelas, incluso hasta hablando de temas como obesidad y otros más, ¿no? ¿Por qué ponerles claro. atención? Sin un cuerpo, pues no hay trabajo. Al final nosotros somos quienes desempeñamos ese trabajo. Y si nos prestáramos un poco más de atención, pues también los años y todo pasa. Cuando no es lo mismo cuando te graduaste, cuando apenas empezaste quizás en tus primeros años de trabajo, a que lleves 7, 8, 15 años haciendo actividades similares. Es importante ponernos atención porque cuando nosotros como empresas volteamos a vernos, volteamos a ver a cada persona que está así, nos daremos cuenta que incluso muchos temas emocionales de ahí se desatan también. Si Claro. nosotros nos enfocamos a hacer un cambio de hábito, estilo de vida, incluso podemos tener a gente quizás con más energía que llega porque en la mañana previo al trabajo o cuando sale después del trabajo se van a mover, van a hacer actividades de otro tipo, su mente se va a despejar, su cuerpo va a moverse y con ello también la energía y la productividad que yo puedo venir a desempeñar todos los días. Nosotros tengo la fortuna de trabajar en distintas empresas, de la parte, como la parte externa, y sabemos a través de métricas incluso, trabajo para una organización como es Great Place to Work, y ahí tenemos varias variables en los estudios que aplicamos. Una de ellas es si la gente practica o no ejercicio. Hay una relación directa, Rox, entre la satisfacción de la gente que realiza actividad física y la que no. La mayor El estado de satisfacción, ánimo, ¿no? el exacto, exacto. Y pudiéramos sacarle muchas razones, pero aquí una principal es si específicamente volteamos a ver a quienes realizan una actividad física de manera constante, como parte de su hábito, como parte de su día a día, vemos un cambio en la satisfacción en el trabajo. Quienes estamos actualmente experimentándolo o que ya llevan muchos años con esto, pues sabrás de que a lo mejor el problema que trajiste ayer en el trabajo, pues mañana un poco menos desestresado o desestresada se va a resolver de otra manera, ¿no? Si yo ya Claro, vengo con esta adrenalina y con todo lo que genera el movimiento físico en mi cuerpo a través de las hormonas también, pues llego de diferente cara cuando llego a la oficina o cuando estoy dispuesta a pasar otras 8, incluso 12 horas de trabajo en jornadas que a veces tenemos. Entonces, sí hay que ponerle atención. El sedentarismo es una situación que vive con nosotros en este nuevo estilo de trabajo, más allá de que sí hay muchos tipos de actividades y trabajos o empresas, pero la mayoría de la población, y sobre todo en México, con este tipo de trabajos de conectividad, estés en una empresa, estés desde tu casa o en cualquier otra, sí tenemos que prestarle atención. ¿Por qué? Porque es algo que conforme pasa el tiempo,
más allá de que solamente sume a un trabajo cómodo, nos va a ir restando poco a poco en cuestiones de salud, pero también en otras que debemos de estar muy atentos como la salud mental. Claro. Sí, totalmente, definitivamente es que es prestar atención y cómo cambia. Nosotros hemos platicado mucho con gente justamente el cómo se hacen a la costumbre y llega un día en el que su día es muy diferente el día que hicieron ejercicio y el día que no. Claro, Porque no solamente es esta parte, como dices, el movimiento, la actividad física, es la parte mental, cómo desahogas, cómo creas dopamina, adrenalina, entonces liberas como que muchas endorfinas y claro, te mejora el estado de ánimo, pero sacas el estrés, pero bueno, o sea, a veces hasta ponerte a chillar ahí ayuda y sacas y claro, una lloradita y adelante, ¿no? De claro. justificada por el dolor de cuerpo, por lo que quieras, pero de verdad que sí, qué importancia tiene, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta del impacto y de la importancia que tiene para esto, hablando de, bueno, del sedentarismo que se está sufriendo y de además lo que platicábamos hace un momento tú y yo, antes de conectarnos, las enfermedades que causa el sedentarismo, ¿no? Pasar demasiado tiempo en una silla, ¿cómo vas a creer que te cause problemas pulmonares, problemas, cardiovasculares? Veíamos algo también de enfermedades del colon, ¿no? Claro, Está claro. brutal. Hay distintos, detona enfermedades, pero hay distintas estadísticas que sí de repente te vuelven a la realidad y te despiertan, ¿no? El hecho de decir, bueno, súmale nada más la cantidad de horas que pasas, réstale de eso un porcentaje de vida, porque realmente cuando todas tus células no se mueven, entonces empiezan a envejecer de manera más rápida. Suma la cantidad de energía que tu cuerpo gasta y debiera de gastar al día. En uno de los datos de la OMS precisamente nos dice que al día tienes que estar al menos entre 10,000 pasos, 9,000, 10,000 pasos diarios, ¿no? Que equivalen como a este kilómetro y medio más o menos que en el día a día te mueves. Si tú ni siquiera te acercas a eso, ok, pero si una cuota mínima, vamos a ponerla como 3,500 pasos al día, no le estás dando, ni siquiera estamos a un nivel de salud pues balanceado o estable, estamos generando enfermedades. Claro, Entonces, ahí es la urgencia de prestar atención y no solamente en el hecho de decir, bueno, sí camino cuando llego, cuando voy a comer o cuando regreso, no, no puedo durar más de hora y media sentado, sentada, sin que yo ya me esté cambiando de posición y esté dando algunos pasos. Hay tantas actividades y tips. De repente, hasta las propias empresas tomando ya conciencia de ello, generan espacios de trabajo en donde tú puedes tener esta libertad también, si el trabajo y la actividad lo funcionan, ¿no? Hemos visto empresas que, por ejemplo, tienen mesas altas en donde tú puedes tomar de manera parada alguna junta, alguna reunión. Este hecho de generar algún espacio abierto también o de con alguna vegetación alrededor donde tú te puedas salir y mientras das pasos tomar una junta. El hecho de que un día, por ejemplo, si vas a tener solamente con una persona una sesión en donde te permita también solamente que esta conversación, que te permita hacerlo caminando, háganlo caminando. O sea, claro, son nada más tomas de conciencia pequeñas en donde en el día a día podrán hacerme la diferencia. Otro de los tips que les damos cuando manejamos este tipo de trabajos es poner una alarma en tu reloj, ¿no? Y sé consciente que al menos cada 2 horas que suene ese reloj o que tu reloj, incluso que a veces muchos usamos, en donde indica tu actividad, tu estado de salud, te alerte sobre que te tienes que cambiar de posición y tienes que caminar. Alguna otra, por claro, ejemplo, es, bueno, me hago consciente así de los momentos, pero también de los estiramientos y otras cosas que al cuerpo le pueden ayudar. Pero finalmente es ser conscientes de que con el tipo de trabajo y la cantidad de horas continuas que yo pueda sumarle, por el contrario, le estoy restando energía y pongámoslo así, vida al cuerpo, que el cuerpo finalmente sano es el que me permite desempeñar cualquiera de mis trabajos. claro. Entonces, hay mucho por hacer. Sí, claro, y esto, por ejemplo, nos lleva, o sea, de la mano y en lo mismo vamos a hablar de otro tema que vemos en el día a día. Nosotros en Vértigo, una de las proyecciones que tenemos es justamente fortalecer el cuerpo, ¿no? Cuestiones de lesiones, cuestiones de las posiciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tienen lesiones o tienen ciertas atrofias corporales físicas de personas que, pues, como consecuencia de malas posturas por actividades que son, por ejemplo, repetitivas
o están mal parados, o están sentados demasiado tiempo, o están chuecos, afecta la ergonomía, que es lo que nosotros hacemos, obviamente, fortalecer este cuerpo, hacer que las lesiones que son por movimientos repetitivos, a ver cuál es tu problema, vamos a trabajarlo, siempre obviamente cuidando pues, el bienestar y evitar justamente lesiones. Es fortalecer, pero ¿cuáles son los errores más comunes que las personas cometen en su rutina diaria de trabajo que afectan a su cuerpo? Me imagino que va de la mano, ¿no? Con lo que estábamos platicando, pero es que afecta, es la ergonomía, ¿no? Claro, ¿En qué postura tienes? ¿Cómo estás sentada en la silla? A ver, platícame claro. de esta parte. Justo desde las empresas tenemos esa obligación, ¿no? De cuidar y evitar estas enfermedades que producto de mi trabajo, justo eso se generen daños a tu cuerpo, daños a tu funcionamiento físico, y es ahí donde las empresas tienen que prevenirlo. Lo más importante siempre desde el lado organizacional es la prevención. Yo visualizo, yo observo, yo realizo las actividades y siempre estoy en mejora continua de cómo voy a prevenir que las personas tengan algún daño a causa de esto. ¿Quién es la primera persona responsable? El mismo colaborador, colaboradora. O sea, yo por más organización que te dé algunos consejos visuales y así tienes que bajar a agarrar el paquete de esta manera, tienes que sentarte, así tienes que tener de enfrente tu computadora de manera que tus codos estén extendidos, etcétera. Yo lo puedo hacer constantemente, pero quien va a estar responsable de ello finalmente es la persona. Y si Claro, de ahí partimos, yo como organización también tengo esta otra responsabilidad de ayudarte y de visualizar que todo se haga de la manera correcta. Pero quisiera irme como a la vida real. Voy a hablar, por ejemplo, nada más de cuestiones de teletrabajo, quienes estamos conectados constantemente. Quienes estamos en una organización, en una empresa, pues a lo mejor sí tengo una silla de rueditas, me muevo, tiene para apoyar mis brazos, etcétera, pero yo soy la persona que estoy mal sentada. Yo soy la persona que no estoy consciente de que mi espalda no está hacia atrás, que no, mi espalda baja no está recargada en el respaldo de la silla, o quien está con los pies colgando porque me queda muy alta, sí, muy alta la silla y o trabajé finalmente en yo la sé, cama. o trabaja en la cama, por ejemplo, exacto, si estamos en la casa o de repente voy a alguna oficina a trabajar y me siento en una silla que ni siquiera tiene una, pues unas características como tal que mi espalda, que mis pies, que todo me permite estar bien sentado, sentada. La computadora. Si yo estoy demasiado tiempo conectada, pues mis ojos al final también se resecan hasta por eso, por la cantidad de horas que yo paso frente a una computadora, ¿no? Tiene que tener cierta altura, si está muy abajo, si la tengo de lado, mi cuello, la forma en cómo coloco mis manos ante un mouse, ante un teclado. Famosas situaciones como el túnel carpiano, en donde yo estoy dañando mis muñecas por la mala posición, donde no tengo mis codos colocados de manera como debe de ser, estirados, y que el teclado me permita manejar ahí mis dedos y todas mis articulaciones como debe, etcétera, ¿no? Yo como empresa sí tengo la obligación de darte las condiciones de trabajo, pero tú como persona tienes la responsabilidad de tanto utilizarlo como seguir mis prácticas. Y a nosotros en el día a día es a quien se nos olvida. Si mi Claro. trabajo implica que esté 8 horas parado, pues ahora tenemos esta leycilla en donde también promueve que pues tú tengas también estas condiciones que te permitan estarte cambiando de posición. Si yo constantemente, por el contrario, soy una persona que camina demasiado o genera pues este tipo de trabajos de esfuerzo físico, pues también necesito el descanso. Tenemos que hacer este balance tanto entre pausas activas y de desconexión, como ponerle atención y cuidar nuestro cuerpo desde funciones como decía repetitivas. Por eso justamente ustedes, como lo hacen a través de las empresas cuando dan este tipo de capacitaciones, pero también activaciones que van directamente a los lugares y que hacen estos movimientos, es hacer conciencia nuevamente del cuerpo. Y ahí es donde realmente deberíamos de estarnos centrando. Hay información para aventar, quizás, ¿no? En un video, en una recomendación, por ejemplo, como ahorita lo estamos haciendo a través de un podcast. Hay mucha información. El punto es de que realmente te hagas consciente. Y yo creo que sí, una de las formas en donde más consciente te puedes hacer es cuando nuevamente haces de un hábito todo este cuidado físico que tienes, a través sí de la actividad física, un movimiento, pero también de mi alimentación, por ejemplo. Es un bienestar integral. Si solamente soy una persona que me la paso en un trabajo sedentario y además me dan todas las condiciones y ni siquiera las tomo en cuenta, pues ¿en dónde más quieres que le sumemos errores que estamos cometiendo?
Si yo, por el contrario, soy una persona que realmente estoy ocupada en mi bienestar, mi movimiento físico y realizo actividades a la semana, como esto de hacer actividades funcionales, mover mi cuerpo, practicar un deporte, pues más consciente voy a ser, ¿no? Porque ahí a lo mejor me doy cuenta de cuando hago ejercicio en la parte baja, cómo me duele la espalda. Y luego hago conciencia y digo, pues es que paso 6 horas del día sentado en la misma posición. Todavía llego a mi casa y para descansar pongo una serie en Netflix y cometo el mismo error. O estoy viendo el celular acostado en mi cama y no, más allá de que yo haga cosas contrarias a mi trabajo, le sumo más horas a este tipo de malas posturas. Entonces, la ergonomía es un tema que sí las empresas nos encargamos de o deberíamos de estarnos encargando. Yo sumaría que cuando, por ejemplo, hay muchas personas que nuestro estilo de trabajo, a lo mejor empresas no nos ocupamos de ver esto como una condición básica para trabajar, para realizar tu actividad. Deberíamos de tener en cuenta siempre estas recomendaciones, pero más allá de tenerlas en cuenta, ponerlas en práctica. Repito, Claro. esto es una responsabilidad individual. Cada persona desde nuestra trinchera podemos sumar todos los días. Si yo tengo conciencia desde que me llego a sentar, el cómo yo cada con mis alarmas me voy a estar moviendo, o si soy consciente al final del día, muevo un poco mis manos, las froto y las coloco en mis ojos para cerrarlos y darme calor, me doy cuenta de cuánto tiempo fijé mi vista, o si de repente me paro y en lugar nada más de caminar o moverme las piernas, realmente estiro mis muñecas, muevo mi espalda, mis hombros y siento cómo eso me ayuda a destensionar, incluso a sacarme un poco del estrés que traiga en el día a día, ya estoy haciendo cosas por mí. Entonces, Claro. no dejemos de las dos partes, la empresa, ver, brindar herramientas, hacer cosas como promoción de la importancia de la salud y de estos riesgos, como personas, hacernos cargo y realmente ponerlas en práctica. Sí, claro, porque muchas veces no somos conscientes de nosotros mismos, no pasa nada, como dices, estoy cansado, bueno, ya te acuestas en la cama, pues tus pies para arriba, ¿no? O sea, Claro, en posición de descanso, que circule, porque además es la parte muscular, pero también es la circulación, es la respiración, no respiras igual agachado así que claro. derecho, ¿no? No entra la misma cantidad de aire a los pulmones, o sea, sí, de verdad y son cosas que de verdad no pensamos, ¿verdad? Como que no somos conscientes de esta parte que, híjole, cómo nos puede llegar a dañar y afectar. Y pues qué bueno que se están abriendo también esto que me comentabas de la ley silla. También qué padre que las empresas ya estén entrando dentro de, pues de este cuidado de los trabajadores, ¿no? Entonces, hacer conciencia también en nosotros mismos para cuidarnos de manera adecuada, ¿no? Claro, incluso Desgraciadamente, te escucho, te sí, escucho. perdón. No, Tenemos justamente, esta costumbre ay, perdón, esta costumbre de atendernos ya que nos duele algo. O sí, sea, ahí está el tema. A ajá, eso o sea, íbamos hasta que también. te duele vas a atenderte, ¿no? Exacto, ahí vamos las dos. Al final ya cuando están las enfermedades y el problema del el ausentismo por enfermedad, porque ya mi contractura ya pasó a un nivel en donde ya no puedo moverme, ya no soy funcional, me tengo que incapacitar y ahí es donde realmente vemos las reales facturas, ¿no? Salí, no hice nada, solamente estaba caminando y me torcí el tobillo. Pues sí, te torciste el tobillo porque no tienes músculos para poder sostener el hueso y en una simple caminada te lo vas a tronar. Sí, con Entonces, una piedrita que pisaste mal, ¿no? exacto, exacto. Y ni Claro, siquiera era un riesgo de trabajo. Ahorita con el teletrabajo y esta norma 37 nos pasa mucho. La empresa tiene la obligación al año de darte una cuota para el pago también de servicios, ¿no? Y de todo lo que tú inviertes en este tipo de herramientas para trabajar desde casa, que esto repuntó después de la pandemia justamente. Pero también claro. este tipo de inversión, lo platicábamos una colega y yo, pues a dónde se va, ¿no? A lo mejor la empresa todavía me da esta oportunidad económica y ¿en qué lo aprovecho? Oye, pues sí, a lo mejor ocuparme realmente de una buena silla me va a dar salud en un futuro, ¿no? Y por algo me están diciendo que tiene que ser bajo ciertas condiciones a que trabaje en la silla de la cocina o en el banquito que tengo para otra situación. Oye, tampoco es que busques invertir en una, ahora ya hay, por ejemplo, tipos de bicicleta incluso donde puedes colocar tu computadora y estar moviendo las piernas o escritorios que se alzan y se bajan para No, que estés bueno, pero ya trabajando, que hemos etcétera. llegado, mejor que Exacto, vayan a vértigo y se muevan ahí. exacto, a eso No, justo iba, ¿no? claro. ¿Para qué esperar hasta que ya no te puedas mover en donde ya realmente a lo mejor, y lo podemos medir, Rox, ¿no? ¿Cuántas veces vas a asesorarte y te dan tu edad metabólica?
dices, oye, tengo 36 años y mi edad metabólica es de 49. ¿En dónde Claro. están todos estos años que ya mi cuerpo está envejeciendo? ¿En dónde están? Ahí. Fíjate en lo que estás haciendo todos los días, Y ¿no? ahora Todas las horas. que dices de la edad metabólica, quiero decir algo que es bien importante. Hablando de edad, no Ajá. hay edad para empezar, no hay límite, no hay, o sea, igual, obviamente, después, como bien dicho, ¿no? Que después de los 40 te cuesta más trabajo hacer masa muscular. Claro, pero se puede. Y hay N cantidad de testimonios que ahorita nos podríamos tardar horas enseñando y platicando de gente que empezó a hacer ejercicio a los 40, a los 50 años y de repente hicieron un triatlón y de repente subieron, no sé, el Everest, o sea, que han hecho grandes cosas después de esta edad estipulada en la que puedes o no tener logros físicos, ¿no? Claro. Eh, entonces, pues creo que no hay edad y no hay momento, y creo que el mejor momento es hoy, es cuando no te duele nada, cuando todavía tienes fuerza, ¿no? No esperar a ir a una rehabilitación o a que te fortalezcan algo que ya te dañaste. Esto de la piedrita, ¿no? Esta hasta agilidad. Olvídate de la fuerza muscular, tal. La agilidad que tienes en que te caes y puedes alcanzar a reaccionar y meter las manos o pararte al que ya no la tienes. Alguna vez veía un video muy fuerte en el que te ponen dos escenas en la que está una persona haciendo ejercicio y una señora que se le va la carriola de su bebé y no tiene la fuerza para pararse para alcanzar la carriola, ¿no? Totalmente, sí. Cosas que son importantes totalmente en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, Sí, y que afecta, ¿no? O sea, estoy, de repente voltear y decir, oye, nunca me di cuenta que a través de mi trabajo, en donde estuve todo el tiempo sentada, llega a mis 46, 47, en donde quiero salir a jugar con mis hijos, y y ya esta no fuerza puedo. muscular, esta energía ya no la tengo, pues ¿qué? Producto de todo lo que estoy haciendo durante el día. Se supone Claro. que yo trabajo para tener una mejor vida, ¿no? A través de un ingreso económico, a través de una estabilidad, de salud a mis hijos, pero ¿para qué esperarnos a tener que pagar porque trabajo el dinero para las medicinas o para la rehabilitación o para hacer cosas que no voy a lograr ni siquiera hacer porque mi cuerpo no está preparado para ello? Sí, o Entonces, sea, cuidarnos desde ahí, sí, ¿no? pensar en el cargar a tus nietos. El Claro, poder cargar a tus nietos, jugar con ellos, cargar el garrafón, el súper, subirlas. Bueno, ponerte los calcetines, sí, ¿no? O sí, sea, sí, claro. independencia, hasta eso, Independencia, independencia en... actividad como sueños, proyectos, trabajo todo mi Claro, tiempo, mi vida, estoy esperando a jubilarme para poder salir a viajar y cuando quiero salir a viajar, ni mi compostura, ni mi peso, ni mis rodillas me van a dar para salir a viajar a caminar a donde yo quiera. claro. Entonces, cuidémonos, porque todo lo que hagamos o dejamos de hacer en el día a día, incluso desde el trabajo, está sumando a todo esto de lo que estamos hablando. Oye, Rosy, y hablando de otro tema que es el tema de estos tiempos, es el tema, el estrés. Híjole, Porque el estrés es un tema que ya no solamente es de moda y a mí me tiene muy impresionada en vértigo justamente porque es donde pues, obviamente yo he vivido y experimentado el acercamiento con pues muchísimo tipo de gente, te digo, desde niños hasta adultos, hasta los niños ya viven el estrés. Es impresionante cómo claro. ya el tren de la vida que traemos, el córrele, ve y las clases, y el trabajo y el tráfico y hace calor y todo lo que pasa genera estrés. Entonces, bueno, digo, haciendo el comercial, ¿verdad? Que tenemos también el ejercicio, obviamente ayuda a liberar estrés. Y obviamente con prácticas de ejercicio y adultos, donde pues nosotros hemos visto cómo cambian hasta su forma de ser, más sociables, más disciplinados, duermes mejor, porque uno de los principales síntomas de estrés es la falta de sueño, ¿no? Entonces, en el momento que tú logras activarte y hacer alguna de pues de los movimientos que se ofrecen, liberas, lo que comentábamos al principio, endorfinas, dopamina, liberas el estrés. Entonces, bueno, es tan importante y tiene tantos beneficios el ejercicio. ¿Por qué crees que muchas personas no priorizan el cuidado de su cuerpo en su día a día? ¿Se relaciona a la disciplina en el trabajo con la disciplina en el cuidado físico? ¿Tiene alguna como relación la parte del trabajo con la disciplina porque además de hacer disciplina tampoco es fácil, ¿verdad? Claro. Entonces me gustaría, pues esta parte de los factores de riesgo, porque además ya el estrés ya es un tema psicosocial, o sea, ya no es, ay, estoy tantito, ya es un problema verdaderamente y creo que nos aqueja al 80% de la población mundial.
Claro, ahorita, bueno, aquí incluso hasta podemos hablar de la norma 35 también, que es lo que ustedes también sé que trabajan, pero em, las actividades en las empresas son tan variadas y también el tipo de responsabilidad que tenemos, que debido al trabajo nos vemos cada vez más expuestos a este tipo de factor, como dice, psicosocial, que no solamente lo vemos en repercusión en nuestro cuerpo físico, también en nuestra salud mental. Cuando yo soy una persona que estoy constantemente expuesta, por ejemplo, a alta presión, a tomar decisiones, a resolver conflictos de manera muy rápida, pero constantemente, cuando atiendo, por ejemplo, clientes muy molestos, cuando me expongo ante situaciones del medio, de mi actividad, por ejemplo, como, no sé, trabajar en las madrugadas, en una zona peligrosa, cuando camino, que nos toca mucho acá en la parte de consultoría y capacitación, ver personas que para trasladarse a su casa tienen que levantarse muy temprano, dormir muy poco, incluso caminar para llegar a donde un transporte pase por estas personas a X condiciones de clima, riesgos nuevamente de seguridad, etcétera. Todas estas son situaciones que en el día a día nos siguen arrojando pequeñas dosis de diestrés, de estrés que le llamamos del negativo, de este que realmente Ujú. afecta a nuestra salud. Cuando nosotros constantemente le sumamos todas estas condiciones, hasta estar pensando en los cuidados que tengo que hacer en mi casa, cuando además estoy atendiendo una situación del trabajo de alto nivel de estrés, o que tengo un jefe, jefa, ¿no? Con el que mi relación no es buena, o mis compañeros, en donde además el ambiente es tóxico, en donde tantas y tantas cosas suceden en nuestro día a día, nosotros estamos exponiendo nuestro cuerpo y nuestra mente a un estrés crónico, a este sistema de alarma que nuestro cuerpo reacciona de manera natural, justo de ahí nace el estrés para reaccionar, para sobrevivir. Y cuando nuestro cuerpo se activa, cuando nuestro corazón contrae toda la sangre para estar alerta y que no te desangres por si antes nos cazaban los animales, ahora es te va a cazar tu jefe. Entonces, la circulación empieza a alterarse, también nuestras pupilas que se abren, también nuestro cuerpo se tensa para que pudieras correr en una situación de peligro. Todo eso lo vivimos cuando vamos manejando, cuando nos vamos a nuestros lugares de trabajo pensando en la reunión, en el resultado que vamos a presentar. Y esta situación diaria y crónica, porque se prevalece en el tiempo, pues generan secuelas. Y lo peor es que no nos damos cuenta de ellos y no nos damos cuenta de que es un riesgo nuevamente a nuestra salud física, mental y a nuestra integridad de vida. Por eso las empresas y en México reguladas a través de esta nueva norma es buscar que no lleguemos a eso y la prevención es la principal línea. Si tiene que ver la disciplina de una persona con su disciplina en el trabajo, por supuesto, porque nuevamente volvemos a como antes le llaman, ¿no? Que es primero el huevo o la gallina. Primero es que la empresa me otorgue todas esas condiciones o primero es de que yo me haga cargo y la empresa me acompañe. Ambas. Ambas es una responsabilidad constante y ahora es responsabilidad y además obligatoria que la empresa te esté constantemente alertando de estos riesgos para que tú estés atento y que si estés ahí, te puedas atender. Entonces, yo como empresa tengo la obligación de prevenir y de si sucede, poderte atender. Y por ejemplo, hay empresas o trabajos en donde justo parte de sus actividades para prevenir, pues es llevarte una semana de salud y hablarte del tema. O es generarte esos espacios incluso de actividad física dentro de la empresa con un torneo deportivo, ¿no? Que yo pueda promover. ¿Para qué? Pues para que la gente fuera de la empresa en un torneo de fútbol se conozcan, se integren, lleguen incluso a las familias, integren a los hijos, se hagan por ahí generaciones, se promueva esta diversión y desconexión. Claro. Salir del trabajo, integrarnos del trabajo es tan importante como adentro tener un ambiente saludable. La actividad física, sí, sin duda, son, yo le llamo como piezas dominó, en donde tú quieres a lo mejor mover una pieza y por consecuencia otras más lo van a hacer. Si yo hago una actividad pensada, estratégica, como esto que estoy tomando de ejemplo, los torneos deportivos, yo le voy a pegar porque me piden que yo haga o genere espacios de integración. Pues el fútbol quizás puede ser uno. Dos, me promueven, me llevan a que generemos o promovamos la actividad física justamente. Pues ahí lo estoy haciendo. Tres, oye, ¿qué te parece si además generamos algún espacio de recompensa o algo, premios y al equipo que gane, pues órale, nosotros ponemos la carne y ustedes todo lo demás, ¿no? Y seguimos generando estos espacios. ¿Para qué? Para que el compañerismo
se fortalezca, para que nos conozcamos cuando no tenemos oportunidad, para que lo hagamos fuera de la actividad laboral o en el ambiente de trabajo y además estemos haciendo algo por el cuerpo. Entonces, ¿qué mejor que incluso a través de la actividad física generar todo este tipo de espacios? Me ha tocado ver muchas organizaciones en donde retan, ¿no? A los empleados, en donde se meten a programas. Oye, vamos a hacer un equipo para ver quién dura más haciendo ejercicio o incluso a veces se ponen hasta bajar de peso, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo generamos esta Claro. competencia? O, ¿sabes qué? El día del niño, de la niñez, el niño, niña, en lugar de solamente mandarles un regalo, ¿qué te parece si aquí les ponemos una actividad como campamento en donde se muevan, en donde hagan cosas? Entonces haces muchas de estas acciones preventivas que sí, por ejemplo, una norma como la 35 te exige o te lleva a que las planees así, pero por otro lado, estás generando una cultura de trabajo. No hay rentabilidad más observable para una empresa que cuando desde sus valores está el cuidado de la persona. Y en el cuidado de la persona involucra todos los aspectos. La relación entre la calidad de vida, el balance entre su familia, el trabajo, pero también su cuidado. Y promover que nos cuidemos como personas es saber que cuando nosotros invertimos en esa salud, va a haber resultado de haber impacto en la productividad. Nosotros sí tenemos indicadores de manera general. Una persona que está con estos niveles de estrés más bajos o que al final se hace algo para poderlos balancear, pues está más enfocada en el trabajo. Estos problemas como de los que hablas de insomnio, no es lo mismo llegar, me tocó trabajar en un hospital en una ciudad y no es lo mismo que roles 2 turnos en donde lleves más de 14, 16 horas despierto y luego llegues a atender nuevamente a pacientes a las 4 horas, cuando de las 4 dormiste 2. Oye, te están Claro. administrando un medicamento, se pone en riesgo el paciente, se pone en riesgo, por supuesto, la persona que colabora también. No es lo mismo que un jefe llegue tan de buenas y con toda la energía cuando tuvo insomnio el día de ayer. Y tuvo insomnio porque el problema del trabajo no lo dejó pensar y porque además no está haciendo nada para cuidarse. Y ese insomnio se vuelve un insomnio crónico que luego pasa a medicación y en donde de ahí salimos y es nuevamente un círculo que se está cumpliendo y repitiendo. Claro. Entonces, sí la disciplina de la persona va a tener mucho o va a tener que ser el todo también para que, repito, más allá de que la empresa tiene la obligación de acompañarme, incluso de prevenir, de atender, yo tenga la responsabilidad también de hacerme cargo. Claro, sí, totalmente. Y además el jefe, ¿no? Que es que me trata mal, es que está de malas, pues si el hombre no durmió y entonces se crea una relación tensa en el trabajo entre compañeros porque uno no durmió, porque no resolviste, porque sí, que además es un caso que se da no solamente en empresas muy grandes, ¿no? Desde las chiquitas hasta las grandes. Fíjate Totalmente. que nosotros en Vértigo, apoyé en Vértigo y perdón, y en Comuna, apoyamos a las empresas con el cumplimiento de la norma 35 que justamente mencionabas, Súper. ¿no? Entonces, Ujú. apoyamos con actividades de interacción, entre sus equipos de trabajo, haciendo team buildings, fomentando la activación física a través de Buenazo. torneos, como comentabas, el torneo de fútbol, pero el torneo de básquet, pero el torneo de vóley, hay que concientizar, porque obviamente dentro de todo esto se concientiza a las personas dentro de un team building que se organizó y entonces les explicas y les haces ver la importancia de la actividad física en su vida diaria. Claro. Y lo padre aquí es que tenemos las instalaciones, o sea, ambas instalaciones perfectamente preparadas para recibir a la gente y para hacerlo así, o esta flexibilidad, esta facilidad que damos también tenemos empresas en las que nos han, por ejemplo, contratado para la Semana de la Salud y les hemos montado un señor rally. Obviamente hay empresas que tienen el espacio y que tienen jardines brutales y que tienen, sabes, el espacio para hacer las cosas en donde nosotros extrapolamos todo nuestro material y todo nuestro equipo de trabajo para llevarlo allá. Y de verdad no sabes qué bonito es porque además muchas veces nos ha tocado ver gente que vuelven a ser niños. O sea, tengo muy presente un señor que era del área operativa que señorzote, grandote, así todo con cara. Y no sabes cómo jugaba y cómo volvió a ser niño y cómo Claro. disfrutó. Desarrollas el programa integral para que empiece a ver este compañerismo, empiezan a hacer equipo, desde la broma, entonces rompes ese momento de estrés, de tensión entre unos y otros. Y sabes qué, que hasta esta parte de conocerse. ¿Cuántas veces no hay que ni siquiera se conocen? Se llama fulanito y para le contar, ¿no sabes? ¿Tienes hijos? ¿Vives lejos? ¿Vives cerca?
hay muchísimas personas que traen historias muy complicadas de vida personal y que este mismo tipo de actividades que hacemos se presta para la empatía también, o sea, para desarrollar empatía y conocimiento entre los compañeros. Y de verdad, bueno, desde la perspectiva de nosotros, hemos visto muchos cambios en la cuestión de trabajo, en la cultura de trabajo, en cómo las personas en lo individual, con sus equipos, cómo van cambiando y cómo se va volviendo esta cultura más de apoyo, más de equipo, más de, pues, trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú tienes algún caso de ejemplo de alguna empresa que haya vivido procesos como este? ¿Y cuál ha sido el impacto que han tenido los resultados después de vivir una experiencia como esta? Ah, porque además también la parte familiar, ¿no? Perdón, Nada, claro, pero está claro. esta parte en la que hacemos estas activaciones físicas, pero como dices, el día del niño. Vamos a hacer una actividad con los niños. Hay empresas que manejan, no muchas, pero que manejan el Día de la Familia, ¿no? Ujú, claro. Que es el día que llevan a los niños y les hacen la comida y les hacen la gran fiesta y activaciones, ¿no? Programas familiares para hacer ejercicio, para ir a las instalaciones a desarrollar alguna de las actividades o disciplinas que manejamos, pero pues no sé, ¿cuál es el impacto que tú has visto o algún ejemplo de alguna empresa que haya vivido este tipo de proceso y cuál ha sido el cambio que tú hayas podido notar, ¿no? Claro, es muchísimo porque así tal cual como lo describes, en donde las personas nos divertimos más, ¿no? En donde sacamos nuestro verdadero yo cuando jugamos. Sí, claro. Y de qué manera, ¿no? De qué manera podemos justo llevarnos hasta este grado de confianza, de dinamismo, de alegría, de sacar las emociones, de competir, de dejarlo el todo, pues en los juegos. Y la actividad física yo creo que tiene mucha pauta para hacerlo así. Hay muchos casos. Te voy a contar, les voy a platicar algunas prácticas que hemos visto en organizaciones de todo giro, incluso tamaños. Hubo una, por ejemplo, en particular, nosotros, pues bueno, radicamos aquí en San Luis Potosí, una empresa familiar justamente, con muchos años de una marca muy ya posicionada en el mercado. Eh, la familia, pues es futbolera, tal cual, de corazón, de los que me pongo la camiseta cuando mi equipo juega y me lo llevo al trabajo y toda la familia somos del equipo, ¿no? Es una familia que ya trae consigo este amor por particularmente este deporte, pero cuando lo lleva y lo traspasa en la empresa, puedes incluso usarla a tu favor, ¿no? Como marca. Y haces más relaciones, te mueves, te expones más como eres, como la esencia de una empresa que atrás hay personas que tienen alma, que tienen vida. Y en el deporte encuentran mucha afiliación. Entonces es muy común que en las empresas familiares, por ejemplo, donde los dueños o dueñas tienen cierta tendencia a deportes o actividades físicas, lo trasladas y le vuelves una cultura de trabajo. Hay otra empresa también familiar aquí con mucha gente a su cargo en distintos giros, en donde uno de los directores promueve el triatlón, ¿no? Mueve a la gente en cuestiones de competencias en ciclismo, natación, etcétera. Hay un programa que se traslada a todas las personas en la organización, en donde justo hay hasta incluso prácticas como la flexibilidad de horario. Si tú compruebas que vas a hacer ejercicio, tú puedes mover tu horario de trabajo a las 9, a las 8, si la actividad lo permite, de manera que tú le des prioridad a este espacio que también es tuyo. La empresa les apoya, por ejemplo, con espacios, con alguna promoción de beca para que una parte la pague la empresa, otra la persona, y en instrucción, ¿no? Un entrenador para correr y forman sus clubs y se van por acá a un parque a practicarlo todos los días en la mañana. De ahí se desempeñan o desatan situaciones como vamos a armar el equipo. Entonces, si hay una carrera, pues ya estamos inscritos y nos inscribimos como la empresa. O el día de mañana, ¿qué te parece si al año hacemos un reto que la empresa también les acompaña? Un reto en donde vamos a ponernos todos del triatlón. Entonces, la empresa de repente les patrocina la playera o el traje de baño para irse a nadar en el mar y les conozco muchas competencias en playas aquí en México, hasta Cozumel y otros lugares en donde se han ido como empresa, inscritos, promovidos por ello. Esta es una Claro. cultura de trabajo, porque más allá de que sepas que trabaja en otro departamento, incluso en otro sitio físico que ni le has visto, sabes que es tu compañero con el que competiste y te fuiste a viajar y conviviste y ahí entonces generas una relación de trabajo. Esto puede traspasar mucho más allá. Si yo lo convierto justo en un programa integral en donde esté constantemente pendiente de ello, genero pues toda una estrategia que es rentable.
Entonces, Claro. una cultura de trabajo en donde priorice a la persona y dentro de esa priorización yo tenga el cuidado físico y mental de las personas, sin duda va a haber rentabilidad. Y te lo podemos medir. Estos indicadores son quizás así de estos que a veces no son tan visibles porque sí son la suma de todo. Una productividad, el menor ausentismo, la menor rotación, tiene muchas variables alrededor. Pero sí te puedo decir de este ejemplo que te acabo de decir, que la persona, porque les he conocido en muchos testimonios, una persona que me dijo, yo no sabía nadar, entré a la empresa justo con todo esto que hay alrededor, ¿no? De la motivación, de las competencias y demás. Bueno, mi esposa, que también tiene la misma edad, eran personas mayores a 50 años, que nunca se hubiera imaginado nadar en el mar, se fue a competir conmigo. Ah, ¿Tú qué crees que padre. este impacto de Wow. vida que tiene en su familia y por supuesto alguien que cuida, que se está sometiendo a disciplina para competir, no va a cambiar su alimentación o no va a ser más consciente de no desvelarse tanto, de prepararse? ¿Qué van a ver sus hijos? Sí, ¿Qué una van a cosa te ver lleva a la otra. generaciones? Exacto. Sí, sí, sí. O sea, en Entonces, el momento que cambias es una cosa, cambias la la otra. Sí, perspectiva. sí, sí. Exacto. Entonces, yo Muchísimo. empresario, yo dueño, dueña, me doy cuenta que no solamente estoy dando trabajo, que no estoy impactando familias, que estoy cambiando vidas. Entonces, este compromiso que trasciende es donde realmente vemos una gran oportunidad, porque además de este compromiso es este orgullo. Y yo voy a salir afuera, por supuesto, a ponerme la playera de la empresa y a competir en la primera carrera junto con mi equipo. Y estoy dispuesto a levantarme un domingo a las 5 de la mañana para irme a preparar y bueno, hasta la empresa se pone guapa y nos pone ahí el stand de masajistas después de la carrera y demás, ¿no? Tanto que hay ahorita alternativas de y no solamente nos salimos a un esquema, nuestra cultura hablaba del primer ejemplo del equipo de fútbol y es como un esquema muy tradicional y de México, pero hay muchas alternativas más. Cada vez hay más disciplinas, cada vez hay más intereses. El punto es hacerlo. El Claro. punto es entender a mi población, ver en qué se mueve, cuáles son sus intereses, verlo más en una visión inclusiva, buscar que la gente todas participen. ¿Tú crees que en un equipo deportivo, a lo mejor vuelvo a poner como ejemplo la bici, las carreras, hay límite de edad? Oye, si alguien quiere entrarle a sus 22 que acaba de entrar a la empresa con alguien que ya lleva toda su vida corriendo de 58, ¿tú crees que no se van a hablar e integrar? Ahí quedan fuera las generaciones y todos estos pleitos que de repente tenemos en la oficina en el día a día, hay que traspasar. Y Claro. vuelvo a reiterar, realmente este tipo de enfoque de cuidado de salud y en específico a través del movimiento, por supuesto que tiene muy buenos resultados. Y desarrollar esta sana competencia, ¿no? O sea, esta competencia que va dentro de lo saludable. En algún lugar leí que se me hizo muy interesante, para lograr hacer un hábito necesitas 21 días. Claro, 21 días constantes, ¿no? Por ejemplo, el dejar de fumar, deja de fumar 21 días. Los 21 días van a ser terribles y el día 22 ya la libraste. Y si ya hiciste ejercicio 21 días, el día 22 va a ser. Entonces, dar esta oportunidad de 21 días haciendo esta práctica y lo que comentabas, o sea, pues obviamente de todos los team buildings, esto, volvemos a lo mismo, no hay edad, no hay... em, y que además cada vez hay más espacios, hay más lugares, habemos más gente que nos dedicamos a esto y ofrecer este servicio a las empresas en donde se cree una comunidad, se cree que además es otra de las cosas que tenemos desgraciadamente ahorita como sociedad, estamos muy aislados, ¿no? sí, El home office ha tenido muchas ventajas y ha tenido cosas maravillosas, pero también ha propiciado esta circunstancia en la que la gente trabaja en no home office y ahorita tú y yo tenemos la cámara prendida, pero el 80% de los casos se conecta y sabes que tu compañero de contabilidad se llama Juan Pérez, pero no tienes idea quién es y si lo ves en la calle, pues ni idea que es tu compañero de trabajo, ¿no? Y este tipo de espacios, este tipo de actividades propicia justamente esta parte. Nosotros trabajamos hace no mucho con una empresa que nos contrató un team building específicamente para eso. claro. El área de home office, que no hay interacción, que no se conocen, que no... Y además tienen que trabajar en equipo en algunas cosas, ¿no? Necesitan unos de los otros. Entonces, vamos a desarrollar este espacio en el que se conozcan, en el que haya una confianza, haya un enlace entre estas dos personas para que puedan, pues, participar, mejorar su trabajo, porque inclusive creo que hasta ese tipo de cosas hacen que a la hora que empieces a trabajar en equipo, mejoras tus resultados, mejoras tus tiempos, mejoras, ¿no? O sea, pues sí, tu trabajo en general, todo lo que entregas,
tiene mucho mejor calidad y menos tiempo, Sí, tal ¿no? cual como lo estás diciendo, incluso es obligatorio, Rox, para las empresas que trabajan en teletrabajo, es obligatorio de las personas, al tener esta modalidad de trabajo, reunirse en un espacio físico también o Ujú. traerles a la empresa. Qué mejor que la empresa fomente espacios como estos donde, oye, vamos a desconectarnos de verdad y este tipo de actividades pues lo pueda generar y apoyar a la integración, ¿no? Sabemos que los team building siempre tienen esta facultad o este objetivo que es integrar, conectar, trabajar incluso competencias, ¿no? Como la comunicación, como la solución de conflictos, tomar decisiones, todo esto. Y qué mejor que sea incluso a través de este tipo de actividad física. Volvemos a lo que platicábamos hace un momento, le pegas a todo, ¿no? Le pegas a que se muevan, le pegas a que sea consciente la persona de su cuerpo, de qué tanta habilidad, destreza tengo. La otra vez escuchaba por ahí en esta comunidad que decían, yo te voy a poner la primera prueba, que es siéntate en el piso y levántate. La forma en cómo te levantes va a hablar mucho de la condición y de la fortaleza que tiene tu cuerpo para hacerlo. Sí, Una claro. funcionalidad. Entonces, aprovechamos para hablarte de, sí, las competencias, vives aquí en juego la actividad, conectas, te conoces, te integras y además haces un cuidado por tu salud física. Entonces, sin duda, yo no quitaría el dedo de renglón, como dices, cada vez hay más alternativas, más opciones de este espacio, de estos espacios de integración, pero sin duda a través del juego es uno de los que mejores y más resultados pueden traer en el momento, sobre todo visibles, e incrementar Claro. esta emocionalidad que salimos, ¿no? Energetizados, contentos y bueno, cambiando incluso de espacio y de sensación, rompes con cualquiera de estos esquemas ya muy viciosos que hay dentro de las rutinas de trabajo. Claro, y que también haya un espacio como el que nosotros ofrecemos, donde haya espacio para tus hijos, para toda tu familia, ¿no? Porque Claro, además también esta parte es la convivencia familiar. En los valores que nosotros tenemos, te platico, digo, nos conoces, pero platicarlo. claro, Trabajamos cuerpo, mente y alma, cuerpo, mente y ser, que es lo que te comentaba en un principio. En la mente es fomentar el desarrollo cognitivo y hábitos de competencias, ¿no? Como concentración, disciplina y compromiso. Creatividad, aprendizaje y constancia. Y el respeto a la vida con ser inclusivos y formar comunidad. Y parte de formar comunidad es también ofrecer a todas estas partes de laborales que pasan demasiadas horas trabajando, demasiadas horas fuera de casa, este espacio seguro en el que puedan estar con sus hijos y en el que todos tienen una actividad en la que están juntos y haciendo algo que fomenta esta cuestión también familiar que tenemos muy perdida por la vida. Es que claro. creo que una cosa lleva a la otra y todo va de la mano y es el estrés, pero es la falta de familia, pero son los traslados, pero es el pasar demasiado tiempo sentado, pero, o sea, son tantos factores que llevan uno al otro y esta parte de la familia y esta parte de la comunidad y convivir, creo que es sumamente importante hablar de la inclusión, pues no es un lugar que tenga restricciones, vamos a decir, y que se ofrece, como te comento, como un lugar seguro. Entonces, pues el bienestar físico se traduce en mayor productividad. ¿Cómo pueden las empresas? O sea, ¿de qué manera? Como para cerrar un poco esto y hacer esta invitación a cumplir con, pues cada una con la parte que nos toca y aportar nuestro grano de arena que nos toca a nuestras comunidades, a nuestra comunidad. El beneficio físico se traduce en mayor productividad. ¿Cómo pueden las personas promover el movimiento físico entre sus empleados y promover las empresas? Toda esta parte de que hacer que logremos hacer este cambio que puede ser muy pequeño y como dijiste, una cosa lleva a la otra. Cambia la alimentación, cambia porque todo va en creciendo y una cosa lleva a la otra de una manera maravillosa. Claro, yo creo que si fuera yo la empresa, daría constantemente este mensaje, cuídate tú, te acompaño yo, porque al final la responsabilidad Ah, es individual. Yo te acompaño y como acompaño estoy haciéndome cargo responsable de las condiciones, del trabajo, de lanzarte toda esta sensibilización, de invitarte a que lo hagas y sobre todo porque sé que lo que tú haces para mí como organización en ese trabajo y que yo cumplo también con darte pues esta compensación económica, estas condiciones, etcétera, no solamente van a impactar a la persona que está aquí conmigo en una nómina, en un número, está impactando a la familia y a su comunidad y a todo el entorno donde se desarrolla. Una persona que está bien en salud física y mental
lo va a estar en el trabajo, obviamente con control, con medición, con acompañamiento, pero también va a estar bien para sus hijos cuando salga de trabajar, cuando conviva los fines de semana y pueda desconectarse o cuando realmente vengamos a lo que venimos las personas, que es a vivir una vida digna. Entonces, esto sin duda es de ocuparse, no lo dejaría en buenas intenciones. Si ya lo hago, ¿qué puedo estar haciendo más y mejor? Si no lo he hecho, ¿qué estoy esperando? Si yo soy la persona que trabaja, ¿de qué manera todos estos temas me hago consciente nuevamente de que es una responsabilidad individual y sobre todo de qué mensaje que estoy haciendo también para mi comunidad alrededor, ¿no? Y mi comunidad más cercana pueden ser mis hijos, si los tengo, pueden ser mis papás, de quien a lo mejor algún día me tendré que hacer cargo, pueden ser mis alrededor, mis parejas, mis mascotas, etcétera, ¿no? Todo lo que yo haga para mí en inversión consciente, física y mental, sin duda va a tener grandes resultados. Para las empresas, sin duda los tiene. Mejor productividad, mayor rentabilidad, menos rotación, tantos de los que ya hemos mencionado, pero sobre todo gente feliz, gente que se levanta en los días a días conscientes, más allá de la rutina, de las situaciones del ambiente, con una convicción de que cuidándose y priorizándose, también por consecuencia va a tener un impacto hacia todas estas variables. Así es que yo cerraría con eso. Ahora que escucho ahorita sus valores y su compromiso, yo creo que tienen un compromiso muy genuino, con mucha trascendencia, que no solamente queda a esta generación, a todas las edades y sobre todo les escucho inclusivos. Y yo creo que es algo que deberíamos de vivir. Como personas deberíamos convivir con esta convicción y con esta misión de vida también. Así es que pues muchas gracias y felicidades por ello. Y gracias por la invitación. Espero que todo esto que hablemos pues nos mueva en algún poquito, un granito de arena con que dejemos. Ya estamos haciendo también un gran cambio. Muchas gracias. Rosy, no sabes de verdad cómo te agradezco que te hayas tomado el tiempo, que con toda la experiencia que tienes y todo lo que, los servicios que ofreces, de verdad que, bueno, a mí que me ha tocado escucharte y cómo hablas y todo, de verdad, muchísimas gracias. Tienes un gran proyecto y gracias por tomarte el tiempo, por explicarnos, por trabajar con nosotros en esta línea que al final del día suma, ¿no? Vamos a Claro. sumar para hacer, como dices, este granito de arena y hacer este mundo un poquito mejor, ¿no? Ayudar a las personas que están cerca de nosotros. Vayamos allá, ya estamos allá y hay que continuar con ello. Muchísimas gracias a todas y a No, hombre, todos. gracias a ti, Rosy, y gracias a todos. Y pues aquí estamos en comunicación y pues con más información. Gracias. Gracias a ti.